todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un podcast dedicado a las bebidas energizantes. Nosotros hacemos parte del grupo de normatividad e intervención de drogas de abuso, que es una electiva de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales UTCA y correspondemos al programa de química farmacéutica. Entonces, pues como les dije al inicio, vamos a hablar de bebidas energizantes, vamos a abordar un poco sobre qué son y varios aspectos generales. También pues vamos a debatir un poco al final sobre el uso, sobre si es bueno, si no es bueno y bueno, demás temas. Para iniciar, quiero presentarles al equipo de trabajo que estamos en este podcast, que es Janet Jurado, Sara Ángel, Juanjo Rojas y quien les habla, Ivana Maya. Entonces, bueno, para introducir el tema, ya a lo largo del podcast vamos a hablar un poco todos, pero para introducirlos quiero hablarles un poco de qué son las bebidas energizantes. Y por qué es motivo de discusión este tema para nosotros los químicos farmacéuticos. Entonces, pues inicialmente las bebidas energizantes o bebidas energéticas son bebidas que, pues primero que todo, no contienen alcohol, no hay que confundirlas, no contienen alcohol. Normalmente están compuestas por una sustancia estimulante que es cafeína casi siempre. Algunos también tienen vitaminas como la hiacina, el ácido pantoténico, la piridoxina. También tiene algunos carbohidratos como sacarosa, glucosa o algunos edulcorantes artificiales. Y también algunas, también como el Red Bull, tienen taurina, que es una sustancia que es orgánica, es natural y digamos que en el organismo ayuda a la síntesis de la bilis. Entonces, pues para iniciarla, digamos que la sustancia que tal vez tiene más importancia para nosotros es la cafeína. Como todos lo sabemos, la cafeína pues está presente naturalmente en muchas plantas, principalmente en el café, lo encontramos allí. Y bueno, pues la cafeína es muy, digamos que es de gran interés porque es un alcaloide, es un derivado de las santinas que tiene un efecto importante en el organismo y es que estimula el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo lo estimula? Pues a través de las glándulas suprarrenales en el riñón. Esta estimulación hace que se genere adrenalina y cortisol. Como ustedes saben, pues estas son unas hormonas que al generarse en el cuerpo, normalmente se generan cuando hay un estado de estrés o de huida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se generan, el organismo manda una señal de generar ATP. El ATP es la molécula que nos da energía. Entonces, como cuando consumimos estas sustancias energizantes, digamos que estamos como engañando al cuerpo, le estamos diciendo que genere adrenalina y cortisol y estamos generando energía. Eso es lo que nos da la sensación de que tenemos más energía. Entonces, bueno, ya para iniciar vamos a dar paso para que nuestros compañeros comiencen a hablar un poco de lo que tiene que ver con las bebidas energizantes. Entonces, pues inicialmente, Janet, te quiero dar la palabra, pues Janet nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con los efectos de estas bebidas energizantes, qué es lo que busca un consumidor cuando consume estas bebidas energizantes y cuáles son los nombres más consumidos de esas bebidas energizantes. Janet. Gracias, Iván. Entonces, con los efectos que tenemos en las bebidas energizantes, tanto en niños, adolescentes, adultos jóvenes, las bebidas energizantes no tienen ningún beneficio terapéutico comprobado y los efectos farmacológicos de sus componentes conocidos y no conocidos sugieren que estas podrían aumentar el riesgo de los efectos adversos relacionados con la toxicidad de sus ingredientes y también con situaciones específicas asociadas, como la ingestión en combinación con el alcohol, con aumento de los reportes de intoxicación con cafeína y al parecer también se generan problemas de dependencia a este tipo de bebidas. El consumo de bebidas energizantes en conjunto con el tiempo de respuesta tiene que ver
mucho con la parte, como les comentaba, sobre una posible dependencia al consumo de estas bebidas por los componentes que ya veníamos comentando. Adicionalmente, el consumo de las bebidas energizantes está estrechamente asociado con conductas problemáticas. Si es frecuente, permitir identificar a los estudiantes en riesgo de consumo de otras sustancias adictivas como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y también el póker. En línea con los efectos buscados en el consumidor de estas bebidas, las bebidas energizantes están diseñadas específicamente para aumentar el estado de alerta en los humanos. Por esta razón, contienen, como Iván bien lo comentaba, un alto contenido de cafeína y otros estimulantes. La mayoría de los consumidores las ingieren para mantenerse despiertos en sus lugares de trabajo, estudio y a veces también en los campos de juego, para las personas que realizan este tipo de actividades. Siendo su uso frecuente, tratar de disminuir la apreciación subjetiva del estado de intoxicación etílica, es decir, que también se usa para disminuir el efecto producido por bebidas alcohólicas. Aunque no se presenta una disminución verdadera de este grado de alcohol, pues el comportamiento, todo lo que se experimenta es una disminución de esta sensación. Es una creencia popular y también lo alenta a cometer acciones que pueden ser imprudentes, pues porque no se tiene, digamos que la conciencia real de lo que puede estar sucediendo, pudiendo generar imprudencias en este tipo de casos. Con respecto a las bebidas más consumidas en Colombia, que es, pues digamos, nuestro sitio de origen y de vivienda, pues la bebida más consumida es la marca Speedmax, que es fabricada por una industria que se llama Postobón, con una participación del 55% en volumen y 51% en valor. A esta empresa le siguen otras como Koala, con un 35.4%, y marcas como Vive 100 y por último Red Bull, con un 11.3%. Con respecto a la última bebida, que es Monster, pues no se revelan aún datos sobre su desempeño y sobre el nivel de participación tanto en volumen como en valores. La industria de energizantes en Colombia movió alrededor de 157.6 millones de litros en el año 2022. Esto equivale a un incremento con los años anteriores del 115.7%. Además, se espera que para el 2027, de acuerdo con esta tendencia y con estos resultados, se comercialicen alrededor de 226.5 millones de litros, lo que representaría un alza del 43.7%. Bueno, son unos datos bastante interesantes porque creo que están acomodados a la realidad. Yo personalmente escucho a muchos chicos hablando del Speedmax. Bueno, el Vive 100, que personalmente me gusta mucho a veces, sobre todo porque pues a veces hay que trasnochar. Y bueno, sí, sí le da uno algo de energía. Y bueno, con la cantidad también es impresionante la cantidad de- de estas bebidas que se consumen. Entonces, bueno, Juanjo, ingresa tu participación, por favor. Sí, en cuanto también en cuanto a lo que mencionó nuestra compañera Janet, es muy cierto, digamos, en lo que dice estadísticamente en cuanto a la bebida que más se consume, que sea el Speedmas, es muy razonable porque pues, es algo que vemos muy seguido y es un producto que naturalmente siempre está o que es el que primero se visualiza en las tiendas de barrio, pues incluso pues ese mismo en la cafetería de la universidad, pues es algo que también es muy visible y muy notorio, que pues también incluso se podría llegar a modular porque pues esto también puede llegar a alterar ciertas conductas de los estudiantes y más cuando pues estamos en el ámbito académico que pues también tiende a ser muy estresante y muy sobreexigente. También pues dando partida a la línea conceptual que estamos manejando, pues también se ha realizado la investigación en cuanto a como también se le llaman comúnmente a estas bebidas energizantes. Y podemos categorizarlas en dos nombres específicos, aquellas que son hipertónicas y en la segunda categorización que son las isotónicas. Pues la primera que son bebidas energéticas hipertónicas, estas son bebidas sin alcohol que van a contener sustancias estimulantes y que permiten ofrecerle al consumidor o al paciente pues al usuario que desee consumirla, es disminuir temporalmente la sensación de una fatiga y un agotamiento, junto con aumentar la capacidad mental y proporcionar un gran incremento de la resistencia, diverso
en cuanto a una bebida energizante isotónica, porque estas también en el mercado son conocidas o son categorizadas o llamadas hacia el deportista, puesto que esta va a tener concentraciones similares de sal y azúcar a las del cuerpo humano, lo cual va a permitir reemplazar rápidamente líquidos perdidos por la sudoración, proporcionando un impulso tremendamente necesario de carbohidratos. Y pues esta básicamente, pues por eso es que se denomina específicamente como la bebida dedicada a los deportistas. Ahora bien, en cualquiera de las dos, pues básicamente el consumo de estas, como lo había comentado nuestro compañero Iván, pues va a tener cierto riesgo que siempre va a proveerle el cuerpo, porque lo que estamos haciendo es una simulación de producción de ciertas sustancias químicas que allí pues, se van a ver envueltas. Básicamente, pues lo primero es que el primer riesgo que se está viendo, pues básicamente se asocia directamente al consumo de los jóvenes, y es que en donde en muchas ocasiones se van a ingerir con una mezcla de alcohol, por lo que esto puede llegar a poner en peligro la salud, y esto cuando se presenta esta mezcla pueden llegar a presentar varios síntomas en el organismo, como lo puede ser una elevación de la presión arterial, unas arritmias cardíacas, también cuando pueda llegar a existir un consumo bastante excesivo, pueden llegar a presentarse convulsiones, infartos en sus debidos casos, o en caso tal, unos ACV, que serían unos accidentes cerebrocardiovasculares. También, pues básicamente los primeros síntomas de ingesta, los que se asocian hacia un consumo un poco más esporádico, un poco más paulatino, que sí, que se vuelve más del día, por decirlo así, sin necesidad de generar alguna mezcla adicional, pues estos van a generar es una hiperestimulación del sistema nervioso, lo que va a provocar signos de alerta, como lo es la excitación, en algunos casos insomnio, ansiedad y pues entre otros síntomas. Aún así, pues hemos encontrado que aunque el consumo de esas bebidas logre ser esporádico, de una sola lata, de una sola presentación, no va a representar un mayor riesgo para la salud. Pero más sin embargo, sí es importante considerar y tener en cuenta todos los riesgos cuando se toman el alcohol. ¿Por qué? Porque pues en algunos momentos cualquier persona, digamos del común, bien sea estudiante, trabajador o que haga ambas cosas, pues va a sentir que va a necesitar cierto estimulación a nivel del cuerpo, pues naturalmente pueda llegar a presentarse el consumo, porque pues es algo que se evidencia hoy en día muchísimo. ¿Por qué? Pues por las cargas que cada persona pueda llegar a presentar, y pues claramente es una alternativa rápida, en cierto modo la podemos llamar un poco eficiente, porque pues nos está permitiendo adquirir esa energía que en ese momento, pues lastimosamente no podemos llegar a tener. Así que el tema de la bebida y el consumo es una balanza entre, no se trata de categorizarles si es bueno o mala, pero pues sí podemos mantenerla sobre un equilibrio. Saben, con toda esa información que tenemos de base, que ya hemos podido indagar, digamos, en diversas fuentes, y así mismo, pues, que el consumidor decida si realmente vale la pena llegar hasta incluso mezclarla con alcohol, o si simplemente la vea como una opción un poco más rápida y entre comillas amena para poder, digamos, suplementar momentáneamente ese valor energético que se requiera. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Excelente intervención. Digamos que, bueno, ya sabemos un poco esos riesgos que tenemos y considero que es como todo, ¿no? Puede que una lata de uno de de una de estas bebidas, pues digamos que no sea malo, pero sin embargo, cuando comienzas a sobreestimular digamos, a tener un exceso del consumo de este tipo de bebidas, puede llegar a ser perjudicial a tal punto de llegar a tener graves consecuencias en la salud, que obviamente estás haciendo una sobreestimulación del sistema nervioso central. Entonces, bueno, ya digamos, ya sabemos este tema. Ahora, pues digamos que quiero darle el paso a Sara para que hablemos un poco de lo que tiene que ver con la población que consume y qué consecuencias puede tener el consumo de estas bebidas energizantes. Sigue, Sari. Muchas gracias, Iván. Bueno, hasta el momento se ha evidenciado que gran parte del consumo se da entre jóvenes y adolescentes de 13 a 35 años. Sin embargo, como ya mencionó mi compañero Juan, se está evidenciando que niños
están presentando un alto consumo de estas bebidas. En Colombia como tal no se tiene un estudio respecto al porcentaje de población que consumen estas bebidas. Sin embargo, en un estudio que se realizó en Tunja, se evidenció que el consumo de la población era aproximadamente de 53,7%, y en Medellín, que es donde se encuentra el 31% de la población colombiana, es un porcentaje del 31% entre personas de 18 a 50 años. Por otra parte, bueno, teniendo en cuenta esta estadística, nos podemos dar cuenta que gran parte son estudiantes o personas que están en su auge, digamos, de trabajo, por lo que gran parte de lo que los motiva al consumo de estas bebidas es ya sea mejorar el rendimiento académico, en situaciones, digamos, de fiesta, en donde también se ha evidenciado de que consumen con tal de permanecer el mayor tiempo posible en estas reuniones, lo cual también va ligado a una toxicidad por el consumo de alcohol, en donde pues esto genera aún más digamos, esta euforia y digamos, estos efectos del alcohol, lo que lleva a que en algunas ocasiones pues se presenten estos accidentes automovilísticos o digamos violencia entre los mismos amigos. Por otra parte, la cafeína como tal, que es el componente principal, a largo plazo pues puede generar problemas en el sistema nervioso simpático, generando pues problemas ya sea de convulsiones, problemas de presión arterial o problemas de presión arterial o ya como tal a largo plazo se evidencia de que el consumo continuo de cafeína puede generar una psicosis que puede ser igual al consumo de otras drogas alucinógenas. Obviamente, la cantidad tiene que ser en exceso de cafeína para lograr, digamos, estos efectos. Sin embargo, pues continuamente el consumo continuo puede lograrse. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la cantidad de cafeína que se anuncia en las etiquetas de estas bebidas es siempre mayor, ya que, como ya mencionó mi compañero Iván, estas bebidas vienen acompañadas de taurina y otros componentes también que en cierto porcentaje contienen cafeína, lo cual aumenta más su porcentaje. Por lo tanto, bueno, en Cali se evidenció un caso en donde un joven de 18 años llegó con esta psicosis de que lo iban a asesinar. El joven fue llevado por su hermana, que llegó pues a la casa a las 5 de la mañana un poco asustado y pues como con ataques violentos. Lo lleva a urgencias y evidentemente al realizar el estudio identifican de que él había consumido grandes cantidades de alcohol. Luego llega a la casa y en un tiempo de 3 horas consumió casi 10 latas de bebidas energizantes, lo cual pues esto aumentó todo digamos, su agite y pues esta paranoia que tenía de que iba a ser asesinado. Al día siguiente, pues ya obviamente al aplicarle pues un tratamiento de tranquilizantes, de calmantes, logró como volver a su estado normal. Sin embargo, pues el joven no recordaba nada y pues no, digamos, ya no tenía esa psicosis presente pues por el consumo tanto de alcohol como de cafeína. Entonces esto es muy grave, ya que muchas veces los jóvenes ni siquiera tienen conciencia de lo que les va a hacer el consumo continuo de estas bebidas, y por otra parte, adicional a esto, mucha gente ni siquiera lo consume a veces por la energía que van a tener, o bueno, como por esta parte, sino por el sabor o por la parte de refrescarse, ¿sí? Ya en el ámbito de deportistas, en donde muchas veces se ha confirmado de que no tienen ningún efecto, digamos, para balancear
la pérdida de agua o de minerales a la hora de hacer deporte. Por lo tanto, pues esto es muy crítico, ya que hasta ahora va en aumento. Adicional a pues el bajo precio que presentan estas bebidas, pues facilita más al consumo. Entonces, pues es un tema crítico, la verdad. Listo, muchísimas gracias, Sara. Y pues digamos que es muy interesante el tema de que ahí, pues, de que está muy popularizado el consumo de estas sustancias, sobre todo en niños, porque obviamente esto puede llegar a generar, pues, digamos que consecuencias graves a largo plazo al ingerir en grandes cantidades estas bebidas. Entonces, pues ya para finalizar, quería preguntarles a ustedes, ya a modo de opinión personal, pues primero que todo, si ustedes consumen alguna bebida energizante, con qué frecuencia lo hacen y bueno, si consideran que se debería, de pronto, digamos, escuchando lo que hemos hablado en el podcast, si ustedes consideran que tal vez se debería regular más este tipo de bebidas, sobre todo en los menores de edad. Y bueno, si están de acuerdo o no con el consumo de estas sustancias. Entonces, pues si quieren participar, no sé en qué orden quieran, Juan. Estás silenciado, Juan. Listo, ya. Bueno, en cuanto al tema abordado, pues sí me parece muy pertinente tenerlo en cuenta. Uno, porque pues naturalmente estamos hablando de la sustancia química que es la cafeína, que es básicamente también muy conocida por la actividad estimulante que ésta pueda llegar a generar en el cuerpo. Entonces, no es solamente encasillar el concepto de la bebida energizante en cuanto a un ejemplo, un Red Bull, un Speedmas, sino también hacia bebidas que también incluso en el hogar a veces nosotros tenemos. Porque pues sí, nosotros en este momento nuestro tema central como tal es esas bebidas energizantes que quizás están comercializadas, pero pues nosotros también incluso podemos llegar a aumentar esos índices de consumo de cafeína cuando, digamos, consumimos una cantidad excesiva de tazas de café al día, por lo menos, digamos, sí, ya puedo tener la oportunidad de leer estudios que dicen que, digamos, exceder los 10 o a 12 consumos de tazas diarias de café, pues ya eso te permite a ti generar una sobreestimulación. Entonces, como que también es ver cómo a nivel de la alimentación, o sea, de aspectos saludables en casa, se puedan llegar a controlar ese aspecto en cuanto a lo que son posibles candidatos como para una bebida energizante, porque al igual estamos hablando como tal de la sustancia química que es la cafeína y esta pues básicamente también la podemos encontrar en casa. Y otro aspecto que sí me parece muy pertinente es el tema de, digamos, de informar, sobre todo pues a la comunidad joven, que pues digamos en ellos pues hemos visto cómo el consumo sí les genera como esa potenciación de actividades, esa capacidad, digamos, mental, esa agilidad que te permite a ti como llevar a cabo diversas actividades, pero pues también se ha visto como el efecto post-consumo en ellos les genera mucha ansiedad, quizás signos, índices de depresión, de baja autoestima. Entonces, como que también no es solamente que de pronto el sistema de venta actual comercial que se tiene es vender la bebida energizante como simplemente eso, como un solo concepto momentáneo de que solo te brinde digamos, ese beneficio, entre comillas, sino que también es ver la otra cara de lo que genera ese consumo de esas bebidas energizantes. Y creería yo que quizás ahí podemos llegar atacando ese proceso de información hacia esa comunidad en específico, pues podemos llegar a ir moldeando que se vayan a presentar eventos graves, como lo comentaba nuestra compañera Sara, que pues que el chico pues básicamente llegó en un estado de total alteración a urgencias. Juan, ¿consumes bebidas energizantes? Bebidas energizantes comerciales, muy de vez en cuando, o sea, de pronto cuando los días que sé que tengo que seguir 24 horas o algo así, consumo lo que es, naturalmente, para resistir, me llega a consumir tres Vive 100 del amarillo, que es el de maracuyá. Ok, listo. Sari, cuéntanos. Sí, bueno, siguiendo como con lo que decía Juan, considero que es muy importante, digamos, anunciar todo esto a los jóvenes, especialmente pues a nivel educativo, como presentarles todos los efectos que pueden tener a largo plazo. Además de esto, siento que es necesario una regulación a nivel normativo sobre la edad pertinente en la que se tiene que consumir. Además de esto,
Pues en Colombia existe una normativa donde rige la cantidad de las cantidades que tiene que tener un energizante. Sin embargo, pues como ya mencioné, muchas veces estas se exceden por la suma de cafeína que presentarían todas. Entonces, esto como tal no es estudiado a fondo ni es tenido en cuenta completamente en la cantidad de cafeína, como decía Juan. No solo se tiene que tener en cuenta en las bebidas energizantes, sino también en el consumo que se le da aparte. Aparte de esto, también, digamos, cambiar como, mostrar como otras maneras de sustituir, digamos, el consumo de cafeína para continuar con la energía, si me hago entender, como mejorar los hábitos o presentar nuevas alternativas para que este consumo pues no se dé y no vaya en aumento como se está presentando ahorita. Gracias, Ari. Bueno, Janet, sabemos que tienes ahí como unos problemas de red. Si quieres opina y si no, pues tranquila, concluimos. Sí, no, tranqui, Janet, está como regular la señal. Entonces, bueno, pues digamos que ya para Puede hablar dar, como hemos. ¿Sí me escucha? a ver, sí, dale. No, parece que no. No, tranquila, Janet, pues digamos que ya estamos concluyendo. Importante es que ya conocimos tu investigación. Y pues nada, para finalizar, entonces, pues este es un tema, digamos que muy interesante. Falta muchísima información, aún hay bastantes vacíos sobre los efectos. Que quería, digamos que como último decir que definitivamente No, creo que, no, tranquila, Janet. Bueno, no, definitivamente no se pudo. Está muy regular la red. Entonces, bueno, hay decía que faltaba mucha información, que hay que seguir investigando y, bueno, comenzar desde nuestra parte, desde nuestra posición como químicos farmacéuticos, comenzando pues desde nuestro punto, desde lo que nosotros podemos hacer, comenzar a informar a los chicos, sobre todo, que de pronto son los que pueden llegar a consumir ese tipo de sustancias porque de pronto creen que es una sustancia energizante y que creen que de pronto los hace ver como un poco más grandes, y que consumen esta sustancia y que puede llegar a generar un tipo de adicción, porque claramente, pues al sentirte tú que tienes más energía, pues da cierta sensación de confort y que pues obviamente rindes mucho mejor, pero obviamente esto a futuro, pues claramente al sobreestimular esta producción de energía, definitivamente genera consecuencias que pueden llegar a ser graves. Entonces, pues no siendo más, si alguien de pronto tiene otra opinión o si damos por finalizado este podcast. Listo, entonces pues muchas gracias y hasta luego. Listo, súper. Ya cerré aquí.